Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en el subtema de superficies extendidas, que es el 2.4, las superficies extendidas que también se conocen como aletas y que habíamos mencionado se utilizan para intensificar la transferencia de calor. Entonces, para analizar la transferencia de calor en una de estas superficies, consideramos la figura que tenemos allí, en la cual tenemos una pared principal, que decíamos puede ser la pared de algún conducto que conduce algún fluido, como puede ser una tubería o puede ser alguna pared plana. Y cuando queremos intensificar esa transferencia de calor, anexamos algunas superficies extendidas que conocemos como aletas, y hay diferentes tipos. Pueden tener diferentes secciones transversales. Sin embargo, para este análisis vamos a considerar una superficie rectangular, y para otros tipos de superficies normalmente también se utilizan en tablas, ya que el análisis también es bastante complicado para realizarse analíticamente. Entonces a veces se utiliza de tablas o de datos experimentales. Entonces consideramos una superficie extendida de forma rectangular, la cual se extiende de la pared hacia el lado derecho, como vemos ahí, en donde circula un fluido, y entonces al aumentar la superficie, como habíamos mencionado anteriormente, se aumenta la transferencia de calor. Esto debido a que la transferencia de calor es una función del área, del coeficiente de transferencia de calor y de la diferencia de temperaturas. Entonces ahí la variable que buscamos incrementar es el área, para incrementar la transferencia de calor. Entonces esto se utiliza para intensificar la transferencia de calor también, y también podemos decir que en sistemas de conducción-convección. Entonces ahí tenemos primero transferencia de calor por conducción en la pared y en el cuerpo de la superficie extendida, y posteriormente existe una transferencia de calor por convección de esta superficie hacia el fluido. Entonces ahí podemos analizarlo haciendo un balance de energía también, en donde tenemos un calor Q que fluye, y en la dirección X un calor Q subíndice X, y tomamos en cuenta un elemento diferencial de volumen de esta superficie extendida, de esta aleta. Este elemento de volumen va a tener una superficie exterior que es una diferencial de área también, que va a ser igual al producto de la longitud, o más bien del perímetro. Entonces aquí podemos cambiar esta L por una P, que sea el perímetro.
sería el perímetro por el delta X o dx. Dx es la longitud en la dirección X de este elemento diferencial de la aleta. Entonces, el perímetro es todo alrededor. Aquí decíamos, cambiamos esa longitud por la letra P, ya que en realidad es todo alrededor. Entonces, para analizarlo, hacemos un balance de energía. Hacemos un balance de energía en el elemento diferencial. Tenemos ahí ese elemento diferencial, hacemos un balance de energía. Ese elemento puede estar ubicado en cualquier parte a lo largo de esta aleta. Entonces, si está ubicado en cualquier parte, tendrá energía entrando por el lado izquierdo y energía saliendo por el lado derecho en forma de calor, y también por los lados. Entonces ahí tendremos tres elementos o tres componentes de energía que están interactuando. Tenemos una cantidad de calor que entra por la izquierda, que es Q subíndice X, y luego tenemos una cantidad de calor que sale por la derecha, que es Q subíndice X más dx, y luego tenemos un calor que está fluyendo de la superficie hacia el fluido por alrededor de esta superficie. Entonces esa diferencial de área es la superficie de este elemento diferencial de volumen, que tiene una longitud de X. Entonces ahí podemos haciendo el balance de energía, ¿qué nos quedaría? ¿Alguna idea? Entonces decimos, el calor fluye por conducción de la pared hacia el fluido, y ponemos esa superficie extendida para intensificar el flujo de calor. Entonces tenemos un calor fluyendo aquí, este Q subíndice X está fluyendo de esta manera, este otro Qx más dx fluye hacia acá, y también existe el flujo de calor por convección fluyendo hacia los alrededores. Entonces, haciendo el balance de energía, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la energía que entra a este volumen debe de ser igual a la energía que sale. O sea, no hay generación de calor en este caso, en este volumen. Nada más está fluyendo y se está transfiriendo de la pared hacia el fluido, y cuando tomamos en cuenta este elemento de volumen diferencial, lo que está ocurriendo es que está tomando en cuenta nada más ese elemento diferencial,
el calor está entrando a este elemento por el lado izquierdo en forma de calor Q subíndice X, y está saliendo del lado derecho en forma de este calor Q subíndice X más dx, y luego otra parte fluye hacia los alrededores en forma de convección. Y sería todo lo que hay. Entonces, calor que entra por la izquierda es igual a calor que sale por la derecha más calor por convección. Entonces, eso los podemos representar aquí. QX es el que entra por la izquierda. Y luego tenemos QX más DX, es el que sale por la derecha. Más el calor por convección. Entonces ahí podemos desglosar cada uno de los términos. QX lo tenemos en base a la ley de Fourier de conducción de calor. Nos recordamos esa fórmula, es menos K por A dt con respecto de X. El calor que sale QX más DX es menos K por A por dt en dx más otro término que es el cambio de calor a medida que va fluyendo a través de la longitud del elemento de volumen. Entonces ahí tenemos otro cambio que sería la segunda derivada de t con respecto de x. Entonces, este término lo habíamos visto anteriormente también cuando vimos cómo se obtenía la ecuación general de conducción de calor, en donde también hicimos algo parecido para un elemento diferencial de volumen, en donde también decíamos que lo que entra por la derecha, por la izquierda es igual a lo que sale por la derecha más lo que se generaba dentro del volumen. Y habíamos visto que existía este término en el lado derecho, que es
es este término que básicamente es el calor que fluye por la derecha, es básicamente lo que entra por la izquierda, más un cambio que existe a medida que fluye el calor a lo largo de la longitud de este elemento. Pues por eso consiste de estos dos términos. También tenemos el calor por convección, decíamos el calor por convección. Ya lo habíamos escrito aquí arriba, que decimos que el calor por convección que fluye de la pared, más bien de la superficie, hacia el fluido, está dado por esta fórmula, que es la fórmula que hemos estado utilizando desde empezamos a ver los mecanismos básicos de transferencia de calor, que es para la convección. Sería el coeficiente de calor por convección H por el área, que es el perímetro, por el ancho de este elemento de volumen, por la diferencia de temperaturas T, que es la temperatura de la superficie, menos T subíndice infinito, que es la temperatura en el fluido, la temperatura de corriente libre del fluido. Entonces habíamos mencionado que esas temperaturas, la temperatura del fluido es menor que la temperatura que hay exactamente en la superficie del sólido. Entonces ahí, teniendo ya todos estos términos, lo podemos escribir o combinar en una forma que nos quede una ecuación, y esta ecuación que nos queda es una ecuación diferencial, porque tiene las derivadas, y ahí lo que es como nos quedaría ahí Qx sería menos K por A dt en dx va a ser igual menos K por A dt en dx menos K por A segunda derivada de t con respecto de x por dx más h por p por dx por t menos t infinito. Entonces sería la ecuación, pero ahí podemos simplificar. Vemos que estos términos de menos K por A por dt en dx lo tenemos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Entonces esto lo podemos, se nos cancelan y nos quedan nada más dos términos, que sería, también lo podemos pasar al otro lado y ordenar. Pues podemos ordenarlo y pasarlo del otro lado para que nos quede positivo. Nos queda menos K por A segunda derivada de t con respecto de x por dx. Y luego lo podemos poner negativo, nada más cambiamos los signos básicamente. Pues nos quedaría, si cambiamos los signos, nos queda positivo, nos queda negativo, menos h por p por dx t menos t infinito. Y es igual a 0. ¿Está bien así? Entonces nos queda de esta manera una ecuación en donde
Podemos ordenar todavía más de segunda derivada de t con respecto de x. El de x se nos va. Y nos queda de esta manera. Entonces ahí, como vemos, esto nos conduce a una ecuación que nos gobierna ese fenómeno, en este caso nada más para esta geometría, ya que mencionábamos que para estas superficies extendidas o aletas existen diferentes geometrías, diferentes configuraciones en donde se pueden utilizar y que por lo tanto resulta difícil llevar a cabo un análisis analítico en todas las situaciones, y muchas veces es más práctico obtenerlo experimentalmente y tabularlo en tablas para obtenerlo de tablas. Entonces aquí estamos analizando un caso relativamente sencillo, que es para un caso de una superficie rectangular. Pues en este caso lo podemos obtener analíticamente y para analizar este fenómeno, esta configuración, sería en base a esta ecuación. Esta ecuación que nos queda aquí es una ecuación diferencial de segundo orden, y entonces para ello lo que haríamos sería obtener una solución para esta ecuación. Entonces esto lo podemos llamar ecuación 1. Y entonces, para solucionarla, vemos que tenemos ahí tenemos la temperatura. La temperatura varía en función de x. X es, habíamos visto aquí, x es esta distancia que nos da la longitud desde algún punto de la aleta hasta la base de la aleta. Entonces aquí esta es la base. Aquí en estos puntos, aquí tenemos una temperatura, ahí sería x igual a 0. Pues ahí una cosa que podemos hacer para solucionar la ecuación esta que tenemos aquí es hacer un cambio de variable. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos temperatura, tenemos T y luego tenemos T menos T infinito. Entonces suele ser conveniente hacer un cambio de variable para facilitar la solución. Podemos decir que para facilitar la solución de ecuación 1, hacemos un cambio de variable. Y este cambio de variable es utilizando otra variable. En lugar de la temperatura usamos una variable θ igual a T menos T infinito. Entonces es un cambio de variable. Sustituimos T menos T infinito por
por teta. Entonces ahí ¿qué nos quedaría? Si sustituimos t menos t infinito en la ecuación. La segunda derivada t sobre dx. Segunda derivada de teta con respecto de x. Menos h por p sobre k por a. Luego aquí, ¿qué nos va a quedar? Teta nada más. Todo esto va a ser igual a 0. Pues ahí se nos reduce la ecuación, ya que hacemos un cambio de variable. ¿Por qué en el primer término cambió la t por z? No cambió el z. ¿Cuál en este? Sí. No, sí, esa es una pregunta porque lo que sucede es que tenemos aquí teta es igual a t menos t infinito. Sin embargo, aquí tenemos t. Entonces ahí si despejamos a t de aquí, de esta parte del cambio de variable y lo sustituimos allá, despejamos aquí t y nos quedaría teta menos t o más t infinito y lo sustituimos aquí y nos quedaría segunda derivada de teta más t infinito. Sin embargo, ahí lo que hacemos es que t infinito es una constante. Y entonces eso nos implica, por lo tanto, la derivada de teta con respecto de t va a ser igual a derivada de t mayúscula, o sea, la temperatura con respecto del tiempo. Y esta t infinito, como es una constante, su derivada se nos hace 0. Entonces, de ahí nos queda que la derivada de teta con respecto de t es igual a la derivada de t con respecto del tiempo. Después de ahí también podemos sacar la segunda derivada y nos queda que la segunda derivada de teta con respecto de t también va a ser igual a la segunda derivada de t con respecto de hecho no es t, es x, estamos derivando con respecto de x aquí aquí está, no es t, es x. Entonces ahí lo que vemos es que la segunda derivada de teta con respecto de x es igual a la segunda derivada de t con respecto de x. Entonces por eso podemos sustituir eso aquí. Entonces ahí lo que necesitamos es decimos solucionar hacemos ahí un cambio de variable para facilitar la solución. Y después ahí podemos solucionar
Podemos ir solucionando por método de ecuación característica. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Si recuerdan. Método de ecuación característica para solucionar la ecuación diferencial, una ecuación diferencial de una ecuación lineal. Entonces sería una ecuación, esta será una ecuación lineal o no lineal. ¿Lineal o no lineal? ¿Por qué? Porque es de segundo grado. Una ecuación diferencial lineal. ¿Sí recuerdan cuáles son las ecuaciones diferenciales lineales, no lineales? Entonces ahí cuando nada más depende de las derivadas de una variable, cuando no hay productos de la variable dependiente con sus derivadas, es lineal. Entonces aquí esto es lineal porque no hay un producto. Por ejemplo, aquí si tuviéramos un producto teta por segunda derivada de teta, eso ya nos hace que la ecuación no sea lineal. Cuando está así, esto, aunque tenemos aquí segunda derivada, eso más bien es de segundo orden, pero sigue siendo lineal. Entonces ahí también también podrían dar un repaso a lo que es las ecuaciones lineales, lo que vieron de las ecuaciones lineales y cómo se podría solucionar. Pues aquí utilizamos el método de ecuación característica. Este método básicamente nos dice que podemos obtener una ecuación algebraica para la ecuación diferencial, y en base a la forma de esta ecuación y a sus raíces podemos obtener un tipo de solución. Entonces, ¿cuál sería aquí la ecuación característica para esta ecuación diferencial? Entonces nos quedaría m cuadrada. M cuadrada viene de donde el cuadrado del segundo orden de la ecuación, de aquí donde tenemos segunda derivada, por eso nos queda m cuadrada menos, aquí como no tenemos otras derivadas de primer orden, ya no tenemos m, y nos queda nada más h por p sobre k por a es igual a 0. Esa sería su ecuación característica, y tendría que solución esta ecuación característica. Su solución serían los valores de m. Tendría dos raíces porque es una ecuación cuadrática. Entonces ahí sus dos raíces sería m igual a más menos raíz cuadrada de h por p sobre k por a. Si lo pueden ver de dónde sale. Despejamos m básicamente, y el menos h por p sobre k por a pasa del otro lado positivo, y nos queda raíz cuadrada. Como es al cuadrado, tiene dos raíces, más menos.
raíz cuadrada de h por p sobre k por a. Entonces serían sus raíces. Entonces una ecuación que, entonces esa es la utilidad de este método, que una vez que obtenemos la ecuación característica para una ecuación lineal, entonces podemos solucionar esta ecuación característica, obtenemos sus raíces, o sea, los valores de m, y dependiendo de la forma dependiendo de la forma de las raíces, tenemos una forma de la ecuación, de la solución de la ecuación. Entonces, para este tipo de raíz, ¿cuál sería la solución? La solución. O para para este tipo de raíz, o para esta ecuación característica. Entonces podemos decir que para esta ecuación característica, la solución tiene la forma sí, entonces ahí para cada forma de la ecuación característica hay una forma de la solución. Entonces eso, cuando ustedes veían las ecuaciones diferenciales, o ya vieron las ecuaciones diferenciales, o todavía no. Ya, ¿verdad? Sí, entonces cuando veían ahí, veían que dependiendo de las raíces de esta ecuación característica, había una correspondiente solución. Entonces, podrían, inclusive en algunas partes están ya tabuladas las formas de la ecuación con su solución correspondiente. Entonces, para este tipo de ecuación característica, su solución corresponde de la siguiente forma, que es θ es igual a C1 por E a la menos mx más C2 por E a la mx. Entonces, esa es la forma de la solución general. Entonces, esa es la forma de la solución general. Ahí, como vemos, la solución general tiene dos constantes, C1 y C2. Esas dos constantes, ¿por qué tenemos dos constantes? ¿Por las dos raíces? Las dos raíces, sí. ¿Por qué tenemos dos raíces? Porque es una ecuación de segundo orden. Porque es una ecuación de segundo orden. Efectivamente, entonces, cuando tenemos una ecuación de segundo orden, tenemos dos constantes. Dos constantes. Y entonces, para encontrar los valores de esas dos constantes, ¿qué necesitamos conocer? Valores ¿de qué? Los de contorno. Las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno. Entonces, para conocer los valores de estas constantes, necesitamos conocer las condiciones de contorno. ¿Y cuántas condiciones de contorno necesitamos? En este caso, serían dos. ¿Por qué? Porque tenemos dos constantes, porque tenemos una ecuación de segundo orden.
Entonces necesitamos dos condiciones de contorno para obtener una solución que sería, ¿cómo se llamaría esa solución? Una solución particular. Entonces necesitamos esas dos condiciones y para ello necesitamos considerar diferentes casos, ya que cada caso tendrá diferentes condiciones de contorno. Podemos decir que para una solución particular se consideran diferentes casos con diferentes condiciones de contorno. Entonces ahí vamos a considerar diferentes casos que cada uno tiene diferentes condiciones de contorno. Sin embargo, en todos los casos tienen una condición en común, los cuales entonces una solución, una condición de contorno general o para todos los casos pues para todos los casos sería que θ va a ser igual a θ subíndice de 0 igual a t subíndice 0 menos t infinito en x igual a 0. Entonces sería una condición de contorno. Decíamos, las condiciones de contorno no son otra cosa más que los valores de la temperatura o de su derivada en los límites de la geometría, de la configuración que estamos considerando. Pues en este caso, en x es igual a 0, es un límite de esta superficie extendida, y en ese caso ahí como hicimos el cambio de variable de temperatura a θ, entonces tenemos θ es igual a t0 menos t infinito en ese punto, en esa coordenada x igual a 0. Después tenemos algunos casos, decíamos, un caso 1. Cuando la aleta es muy larga.
Entonces, en este caso, cuando la aleta es muy larga, ¿qué va a suceder? Pues decimos aquí, tenemos si la aleta es muy larga, entonces su longitud se va a extender hasta el fluido. Entonces ahí recordamos cómo ocurre la transferencia de calor por convección. Recordamos que existe una capa que se llama capa límite, en este caso capa límite térmica, que es donde varía la temperatura rápidamente desde la superficie hasta el fluido. Y posteriormente la temperatura del fluido pues ya se alcanza y ya no hay mucha variación. Entonces, en este caso, si la aleta es muy larga, la temperatura de la aleta es la temperatura del extremo es igual a la temperatura del fluido. Entonces, en este caso, decíamos, se utiliza esta condición de frontera. Y entonces, en este caso, para este caso 1, teta es igual a teta 0 en x igual a 0 y teta es igual a 0 en t, más bien en x igual a infinito. Bueno, no infinito, sino, o sea, no, la aleta no es de longitud infinita, sino es que su longitud alcanza la temperatura libre del fluido. Más bien, su longitud es lo suficientemente larga como para alcanzar a algún punto en donde la temperatura del fluido es su temperatura de la corriente libre, es decir, ya cuando el fluido ya tiene una temperatura estable, por así decirlo. ¿Qué dijo que era la capa límite? ¿Qué dijo que era? La capa límite es una capa en donde, una región en donde ocurre una variación de temperatura desde la superficie del sólido hasta donde se alcanza la temperatura libre del fluido. Pero entonces no tendría sentido hacer una aleta rebasando esa capa, ¿no? Sí, se puede rebasar esa capa porque en sí no es muy, no, o sea, su longitud no es infinita, sino es hasta donde alcanza la temperatura libre, la temperatura del fluido más bien. Sí, es una longitud, digamos, considerable, pero lo suficiente para alcanzar la temperatura del fluido, la temperatura libre.
Entonces, considerando estas condiciones de contorno, la solución quedaría de la siguiente manera. Entonces, también ya nada más vamos a poner la solución ya, bueno, ya sin sustituir los valores y realizar todo el procedimiento. Entonces, nos quedaría que teta sobre teta 0 t menos t infinito sobre t0 menos t infinito. Y esto va a ser igual también a e a la menos mx. Entonces sería la solución particular para este caso cuando la aleta es considerablemente larga y se considera que la temperatura de su extremo es igual a la temperatura del fluido. Entonces, en ese caso, la solución en base a esas condiciones de contorno sería de esta manera. Sería básicamente esa la solución. Les decíamos, consideramos varios casos. Uno de estos es este, y otro caso sería, nos llamamos caso 2, y sería cuando aleta de longitud finita y pierde calor por convección. Entonces, en ese caso también tenemos sus condiciones de contorno para este caso. En este caso también es un poco más complicado el desarrollo para obtener la solución particular. Entonces también nada más vamos a poner la solución. Y la solución sería de la siguiente manera. T menos T infinito sobre T0 menos T infinito. Va a ser igual a coseno hiperbólico más H sobre MX. Bueno, un tantito luego así. Moverla para La derecha. Ahí me voy a sí, nada más que no va a poder. Bueno, a ver, el seno hiperbólico de y todo esto dividido entre coseno hiperbólico
Entonces, en este caso decimos, nada más ponemos la solución final. No ponemos todo el procedimiento para obtenerla. Y tenemos otro caso más que sería un caso 3. Sobre MK. H sobre MK. Este es diagonal. Consideramos otro caso 3, es donde el extremo de la aleta está aislado. Pues ahí en ese caso, cuando dice que el extremo de la aleta está aislado, eso cómo lo podemos representar con una condición de contorno. Cuando tenemos un extremo aislado, una superficie o un límite, cuando está aislado, ¿qué es lo que sucede? Pues son dos capas de material. Transferencia de calor, ¿qué es lo que sucede? No hay transferencia de calor. ¿Cómo lo representamos? Igual a 0. Entonces sería que, ¿cómo podríamos ponerlo? Dt con respecto de X va a ser igual a 0. Es también también el calor es igual a 0, pero esto nos implica que el gradiente de temperaturas es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que produce que ocurra calor? La diferencia de temperaturas. Entonces, si no hay calor, si está aislado, no hay transferencia de calor, la diferencia de temperaturas o el gradiente de temperaturas va a ser igual a 0. Y esto, como dice, el extremo de la aleta está aislado, entonces eso va a suceder ¿en dónde? En X igual a L. Aquí, por aquí en la figura donde habíamos puesto que L es el extremo, más bien. X es igual a L. Entonces, en este caso, sería una forma de su condición de contorno. Sin embargo, como teníamos la ecuación en términos de teta en lugar de la temperatura, entonces podemos decir que sería derivada de teta con respecto de X va a ser igual a 0. En X es igual a L. Sí, o sea, ahí como hicimos el cambio de variable hicimos anteriormente aquí este cambio de variable
teta igual a t menos t infinito. Entonces, por eso, cuando tenemos la derivada, aquí también lo pusimos también, derivada de teta con respecto de x es igual a derivada de t con respecto de x. Entonces, por eso de aquí que decíamos no hay gradiente de temperatura, entonces como derivada de t con respecto de x, vimos que era igual que derivada de teta con respecto de x, igual a 0. Entonces podemos escribir derivada de teta con respecto de x en x igual a l. La otra condición ya la habíamos mencionado acá anteriormente. Decíamos que era una condición de contorno para todos los casos en general. Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces esa condición de contorno ya habíamos mencionado que teta es igual a teta a 0 en x es igual a 0. Entonces serían las condiciones de contorno, básicamente estas dos. Esta pues es la misma que esta. Esas son las dos condiciones de contorno. El dt en dx igual a 0 en x es igual a l es lo mismo que dθ en dx igual a 0 en x es igual a l. Pues básicamente utilizando esas dos condiciones, entonces podemos obtener la solución final, la solución particular, que quedaría de la siguiente forma. También decimos ya no ponemos todo el desarrollo, nada más ponemos la solución final. Entonces nos quedaría que teta sobre va a ser igual a coseno hiperbólico m por l menos x entre coseno hiperbólico de m de m por l. Pues ahí también esas funciones hiperbólicas de coseno hiperbólico, seno hiperbólico se obtienen debido a que hay una identidad de las funciones trigonométricas de hiperbólicas con la función exponencial. Entonces eso lo ponemos aquí nada más para recordar que seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2, mientras que el coseno hiperbólico de x es igual e a la x más e a la menos x sobre 2. Estas son nada más las ponemos ahí para tener presente que existen estas identidades, las cuales se ocuparon ahí para obtener esta solución final, esa solución particular. Entonces, esas soluciones particulares lo que nos dan es la distribución de la temperatura a lo largo de la longitud, o a lo largo de la longitud de la aleta. Entonces ahí como podemos
Como podemos ver, para cada caso tenemos una solución particular que nos da esa distribución de temperaturas. Sin embargo, ¿qué otro parámetro estamos interesados normalmente aparte de la temperatura? Entonces, normalmente estamos interesados también en el flujo de calor o en la rapidez de transferencia de calor. En ocasiones estamos interesados en obtener la temperatura o la distribución de temperaturas en alguna configuración, en alguna parte de algún dispositivo, de alguna máquina, de algo en donde necesitamos saber la temperatura que va a haber para saber qué material podemos utilizar que va a resistir esa temperatura o qué espesor podemos utilizar también para resistir esa temperatura. Sin embargo, en otras ocasiones podemos estar interesados en la rapidez de transferencia de calor o el flujo de calor. Nos habíamos mencionado también que una diferencia entre flujo de calor y rapidez de transferencia de calor es que la transferencia de calor, que normalmente decimos nada más, es el calor por unidad de tiempo. El flujo de calor es calor por unidad de área. Entonces ahí también podemos decir que para calcular el calor, ¿qué podemos hacer una vez que ya conocemos la temperatura? Calcular el calor también podemos hacer un balance de energía. El calor que se transfiere debe de ser igual el calor todo el calor en la base, todo el calor que entra a la aleta por esta parte, por el lado izquierdo, por la base. Por aquí debe ser igual a todo el calor que se transfiere hacia el fluido. Entonces ahí también podemos utilizar esa consideración para determinar el calor que fluye y la rapidez con que se transfiere. El calor en la base es igual al calor transferido por convección. Entonces, ¿cuál es esto lo podemos obtener por la ecuación de conducción de Fourier. En la base, ¿cuál sería eso? Esa ecuación, recordemos que nos dice que el calor es igual a menos K por A por dt en dx
pero decimos en la base, eso quiere decir que lo evaluamos en X es igual a 0. Entonces ese es el calor en la base. Entonces ese sería el calor que se transfiere por convección. El calor que decimos es todo ese calor que se transfiere por convección de toda la superficie, todo alrededor de la aleta hacia el fluido, debe de ser igual al calor que entra por la base hacia la aleta. Es así porque decimos por conservación de la energía, aplicando un balance de energía en ese calor, debe ser igual. Entonces, también esto lo podemos hacer para cada uno de estos casos. Para cada uno de estos casos por separado. Para caso 1 nos quedaría pues ahí básicamente ya nada más lo que hacemos es igualar estas expresiones. Entonces, para el caso 1 nos quedaría que el calor es igual raíz cuadrada de H por P por K por A por teta 0, raíz cuadrada de todo eso. Para caso 2, también ahí nada más ponemos aquí como habíamos visto nos había quedado una fórmula más larga para la distribución de temperaturas, entonces también a partir de ahí nos queda también para el calor que sería raíz cuadrada de H por P por K por A por T0 menos T infinito seno hiperbólico de ML H sobre más H sobre M por K coseno hiperbólico de ML, todo esto dividido entre coseno hiperbólico de ML más H sobre MK el seno hiperbólico de M por L. Entonces sería para el caso 2. Y para el otro caso también tenemos otra forma diferente, otra ecuación.
Caso 3. Pues en este caso el calor está dado por raíz cuadrada H por P por K por A por teta 0 y luego por tangente hiperbólico DML. Entonces eso es lo que nos daría en este caso, para este caso 3. Entonces ahí tenemos esos 3 casos en donde podemos obtener la transferencia de calor mediante estas fórmulas. Entonces decíamos aquí ya no realizamos todo el desarrollo para obtenerlas, ya nada más ponemos directamente los resultados de estas ecuaciones. ¿Dónde llega la raíz? ¿Hasta A? Hasta A, sí, hasta A nada más. Igual acá en este otro también. Entonces decíamos el uso, el objetivo de estas aletas, de estas superficies es intensificar la transferencia de calor. Entonces, entre más se intensifique, más mayor rendimiento se va a obtener y entonces es conveniente obtener alguna forma de saber qué tan eficiente o qué tanto rendimiento estamos obteniendo a partir de estas aletas, de estas superficies que estamos añadiendo. En ocasiones puede incrementar, en ocasiones podría no suceder así. Entonces es importante tener alguna forma de cuantificar qué tan bueno, qué tan eficiente es añadir estas superficies extendidas. En ocasiones no podrían no necesariamente ser más beneficiosas, sino que podríamos decir no, pues entre más largo lo hacemos, más calor va a transferir, o entre más aletas ponemos, más calor transferimos, pero no siempre va a ser así, sino que puede haber un número óptimo, una longitud óptima, en donde podemos obtener la mejor transferencia. Entonces, para ello necesitamos algún parámetro que nos defina. Entonces, para ello definimos lo que es el rendimiento de una aleta. Entonces este parámetro más bien lo vamos a definir en base a una ecuación o una fórmula, digamos, y decimos este parámetro nos daría la eficiencia o el rendimiento, y esto lo
relacionar, lo podemos obtener también como hacemos en algunas otras áreas, en algunos otros aspectos, en donde si queremos ver qué tan eficiente es como en el caso de un ciclo termodinámico, como en el caso de alguna otra máquina, que entonces normalmente el rendimiento lo definimos en función de cuánto es lo que obtenemos y cuánto es lo que gastamos, ¿no? Cuánto es lo que utilizamos para, por ejemplo, cuánto calor utilizamos para una máquina térmica, por ejemplo, que nos transforma el calor en trabajo, cuánto calor estamos introduciendo y cuánto trabajo estamos obteniendo al final de salida. Entonces, si todo ese calor que estamos introduciendo se transforma en trabajo, entonces tendríamos una eficiencia de un rendimiento de 100%. Sin embargo, entonces esto lo definimos como calor real transferido entre el calor que se debió haber transferido si la aleta estuviera a la temperatura de la base. Entonces ahí qué es lo que va ocurriendo es que a medida que se hace una aleta más larga, su temperatura, a medida que nos alejamos de la base, va disminuyendo. Entonces, al ir disminuyendo su temperatura, cuando nos vamos alejando de la base, también va disminuyendo la transferencia de calor. Entonces, a cierta longitud, ya no tendrá mucho caso que sigamos incrementando la longitud si ya la temperatura va disminuyendo, ya casi no se va transfiriendo calor, ya que recordamos que el calor se transfiere debido a la diferencia de temperaturas. Si ya su temperatura va disminuyendo, ya no hay mucha diferencia de temperaturas, entonces la transferencia de calor disminuye, ya no es muy eficiente y ya no tendría caso, digamos, hacer una aleta demasiado larga. Entonces, por eso por eso es importante ver qué tan eficiente sería. Entonces sería su rendimiento está en función de ese calor real que se transfiere y el calor que se debería de transferir si toda la aleta estuviera a la base, toda la aleta estuviera a la temperatura de la base. En la base es donde está la mayor temperatura. Y es lo que se buscaría que
que hubiera esa temperatura uniforme, pero pues a medida que se va transfiriendo el calor también va disminuyendo esa temperatura. Entonces ese es un parámetro importante, el rendimiento, y otro parámetro que también se suele utilizar es el calor que se transferiría sin la aleta, con el calor que se transfiere con la aleta. Entonces, en ese caso, este otro parámetro se conoce como la efectividad de la aleta. Entonces, uno en un caso es la efectividad y el otro es el rendimiento o la eficiencia. Pues en este caso la efectividad es el calor con aleta entre el calor sin aleta. Entonces, en este caso, lo que decíamos, con la aleta buscamos intensificar la transferencia de calor. Entonces, entre más sea el calor, esta relación, calor con aleta entre calor sin aleta, aumenta su efectividad. Quiere decir que estamos logrando lo que buscamos, estamos intensificando la transferencia de calor. Y esto se daría también de la siguiente manera, en función de los siguientes parámetros, que sería la eficiencia por el área de la base, coeficiente de transferencia de calor por convección, θ cero, que es T menos T infinito, entre entonces ahí el área A es el área total de toda la superficie de la aleta. Y el área A, su índice B, es su área de la base. De la base, o sea, de donde está unida con la pared principal. Y esto es igual a básicamente ese es el área de la base y el área del total de la superficie. Entonces esta NA también
NA es el rendimiento, entonces también sería, bueno, no es N, más bien es NU, una letra griega, NU. La eficiencia N, bueno, es NU, subíndice A, sería en este caso esta. Este valor de aquí, entonces y este es subíndice 0. Sí, entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a pasar lista nada más. Alcaide Hernández. Manteles Licona. Bautista Muñoz. Castillo Castro. Cruz Cortés. No está. Cureño Vázquez. No está. Elizondo Mejía. García Ordóñez. Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. Hernández Limón. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Hernández Sierra. Hidalgo. Presente, profe. Sí. Juárez Rosas. Larrieta Caballero. López Castillo. Martínez Villeda. Mejía Pérez. Morales Padilla. Moreno Martínez. Presente. Paulín García. Pastor Quinterio. Paz Vázquez. Presente, profe. Pérez Bautista. Pérez Campos. Pérez Tamayo. Rosales Montiel. Sánchez Oropesa. Telles Bautista. Vargas Cacoititla. Presente. Vital Espejel. Entonces, primero sí. Sí, son todos, entonces faltó nada más Cureño Vázquez,
Morales Padilla, Pastor Quinterio. No los veo por aquí, entonces. Entonces, ¿algún comentario? Ya asignamos alguna tarea para dentro de 2 semanas, entonces ya lo pusimos en Classroom, pueden revisar y pusimos una tarea y el examen llegaría hasta ahí, entonces ya terminando este tema, la próxima hacemos un ejercicio y hasta ahí llegaría el examen y esa tarea. Pues la próxima es el viernes en línea y para la próxima semana entonces ya los que ya me respondieron si el lunes o el miércoles, entonces ya los que no ya los ubicaríamos en donde hay menos para que quede balanceado los 2 días. Sería todo por hoy, entonces nos vemos la próxima. Entonces usted nos avisa, Inge, ¿qué día nos toca? Profe, bueno, quería hablar con usted para taller de investigación. Bueno, voy a hacer esto para saber los artículos que leí decían de transferencia de calor y tal vez no sé qué nos comentarían porque creo que alguien ya está haciendo el horno solar. Ah, pues el profe me dijo que, o sea, que estaba bien mi idea. Está bien. Ah, bueno, si te digo que sí, entonces está bien. Porque creo que a algunos les dijo que ya estaban muy trabajados sus temas, muy repetidos. No, sí, él me dijo que no, incluso creo que nada más él los acompañaba para trabajar con solar. Ah, bueno, entonces... Sí, entonces, ¿tienes algo escrito ahí? Ah, sí. Sí, se lo envío por correo. Para ver si... Ah, pues va. Sí, Le quería comentar acerca de una cosa de las cosas. Aquí está, creo que no lo escuchaba y se le puso en el chat. De la cosa que estaba Cruz Cortés. Cruz Cortés. Creo que no traigo el archivo donde puse el Cruz Cortés. Entonces, en fin, voy a poner ahí algo para que me acuerde. Ya le envié el correo sí, creo que me mandaste hoy, creo. Sí, vi que me llegó el correo, no lo he leído todavía bien. Bueno, que se nos dio ahorita porque apenas acabamos los historias. Ah, bueno, sí, lo voy a revisar. Gracias. No sé si igual había manera, bueno, voy a ver el profe de la siguiente clase porque como igual es presencial, los lunes le dije que el lunes iba a estar ahí. Sí, entonces ya van a venir los 2 días presencial. Sí, ya depende de cómo se llenen los días el grupo, la mitad y la mitad. Para que ¿podemos venir los 2 días? Es que no sé, tenemos que venir a la escuela, pues nos sale igual. Lo que pasa es que si tomamos su clase en línea nos va a quedar un hueco muy grande. Y bueno, creo que no somos muchos. ¿De cuánto es el lista?
son 33. Y pues aún así les sobran espacios. No, bueno, si nos permite venir los 2 días. Pues no sé cómo le han hecho en otros salones, si los dejan, Todo el salón. si los dejan entrar todos. Sí. Bueno, sí, pues, pues yo creo que sí, pues si no vienen a revisar que estén 20 aquí, no, No viene. no creo que no sé si vienen a revisar, si vienen. Sí. Nos colgamos allá. Sí, sí, entonces, de todos modos, sí, son la mayoría, o Nosotros 5. todos, los que están aquí nada más. Ay, sí. Lo que se hace aquí. Sí, de todos modos, ajá, entonces me contestan, me escriben que los 2 días, pero los considero para los 2 días y ya ver cómo queda la distribución. Ajá. Sí, gracias. Sí, sí, está bien. Para ser asesor de taller 1, Ajá, no sé si tenga espacio o tenga la oportunidad de. ¿De qué tema es? Es un calentador solar parabólico. Sí, creo que ya hay varios que están haciendo solar. Otro compañero y alguien que ya va más adelantado en el taller 2, ha estado trabajando sobre horno solar y luego mencionó sobre una estufa. Ajá. Sí, de hecho, Marco igual, bueno, somos tocayos, él también está en mi clase y también Ujú. le comentó el profe igual que era una estufa solar igual similar. Ujú. Bueno, y no les dijo que ya está muy trabajado el tema, que es muy Pues a mí todavía no me ha confirmado al 100%, pero pues ya me había dicho que pues que sí estaba factible, pero que yo iba a investigar un poquito más. Ujú. Pero pues bueno, igual me interesa ir descartando, pues, Sí. viendo quién sí me puede apoyar como asesor. Bueno. Entonces no sé si necesite que le mande un correo o algo así para ir como viendo. Y pues ya yo igual le confirme lo que me diga el ingeniero aquí. Ujú. Sí, sí, pues ya mándame un correo y ya a ver que te confirma el ingeniero Abriel. Sí. ¿Sí? Pero por usted no hay problema, para igual comentarle a él, porque él me había dicho que si ya tenía algún asesor, le dije que había pensado en usted, pero que pues, todavía no me había puesto bien en contacto. Bueno, que no me había puesto en contacto con usted. Ujú. Bueno, sí, entonces, sí, lo podemos ver, lo podemos considerar. Vale, pues muchas gracias. Sí. De hecho, pues yo ya había pasado transferencia de calor de la que usted el semestre pasado con usted. Digo, igual no nos conocíamos porque había sido totalmente en línea, pero Ajá. sí había tenido el gusto de tener clases con usted y Sí, está bien. sí. Entonces, pues, muchas gracias, profesor. Sí, pues, entonces tú ya estás en el taller, es taller 1. Taller 1 de investigación, sí tuve problemas y apenas la pude cargar ahorita. Pero pues, ahí la llevo. No sé si me pueda proporcionar el correo, creo que lo tengo, pero pues más vale. Sí, Valente HP, Valente.hp. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Sí, por su tiempo. está bien, sí. Y pues yo estoy en contacto con ustedes. Sí, está bien, gracias. Gracias.